día de hoy, desde la nueva sede, tenemos el máximo de auditorium que he tenido desde hace meses. Aquí prácticamente muchos hermanos que precisamente nos han venido a ayudar prácticamente en forma muy voluntaria, que eso me alegra. No tuvimos que llamar a nadie. Cuando me di cuenta que prácticamente ya tenían casi todo listo el trasteo, han colaborado. Ya prácticamente la nueva sede quedó prácticamente muy bien. Ahí ustedes pueden ver en el paneo que está haciendo Sebas. Vemos a todos los hermanos que nos han ayudado. De verdad que les agradezco muchísimo, porque prácticamente nosotros tenemos que ver la doctrina así, de esta manera. Una unión. Esto no es una unión por Orlando, ni por Clarisa, ni por Fernando. No, es doctrinalmente. Prácticamente la doctrina gnóstica, los que se demuestra es con hechos, no con palabras, no con charlatanería ambigua, sino con hechos. Los hechos son los que demuestran quién está trabajando y quién no está trabajando. Resulta que el propósito de nosotros, de la doctrina, es despertar. Despertar es permitir a eso que hace siglos está durmiendo en nosotros, que es la conciencia. Darle la oportunidad, y estos tips que estamos dando desde el punto de vista de la psicología, si nosotros lo llevamos a la práctica, eminentemente a la práctica, vamos a tener resultados. Si nosotros no practicamos, obviamente que no vamos a llegar a ningún lado, seguiremos en nuestro sueño profundo. El despertar o hacer práctica de estos tips requiere esfuerzos, unos esfuerzos voluntarios y sacrificios, porque el hecho de estar constantemente en recuerdo de sí, intentar el recuerdo de sí, nosotros caemos miles de veces, pero miles de veces tenemos que levantarnos, miles de veces tenemos que recordar, y es un esfuerzo voluntario. Por ende, no se convierte en una práctica mecánica. Cuando nosotros lo estamos haciendo consciente, el buscar nuestra conciencia, el buscar el estar el aquí y ahora, ese presente, ese eterno presente que se conquista aquí. Nosotros somos tan paradójicos que nosotros recordamos el pasado que está a nuestras espaldas, pero no vemos el futuro que está al frente. Y el presente para nosotros pasa desapercibido. Estos tips que se están dando en las escuelas de misterios mayores, de tercera cámara, más adelante, espera que nosotros hagamos práctica estos tips, o sea, estos esfuerzos, estas claves que estamos dando constantemente. Si así lo hacemos, no nos quita ningún espacio de tiempo en nuestras labores. Antes, por el contrario, el hecho de estar en un recuerdo de sí, estar buscando la parte inmortal nuestra constantemente, llegarán unos grandes resultados. Uno es precisamente, a mí me han preguntado mucha gente, si a mí me llega un ataque de ira fuerte, una preocupación fuerte, ¿qué hago? Cuando llegan estos estados tan fuertes de identificación total y plena, cuando un agregado psicológico se apodera totalmente de la máquina en el pensar, sentir y actuar, está indicando que una persona no tiene trabajo, no ha intentado absolutamente nada. Y el agregado, al posesionarse de la máquina, en todo su aspecto emocional e intelectual, nosotros desaparecemos, esto lo debemos de tener presente, desaparecemos en los mundos superiores, o sea, en los estados superiores de conciencia. Por eso debemos ir entendiendo que estamos dormidos. El dormido vive en el primero y segundo estado de conciencia, en un estado total de inconsciencia, y desaparecemos en un tercer estado de conciencia. Mucho menos vamos a llegar al estado del hombre equilibrado. Entonces, el hecho, todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes y toda la humanidad, puede ser víctima del abatimiento, la negatividad, pero sobre todo para que nosotros no caigamos en esos estados tan profundos de negatividad, necesitamos no ser víctimas, o mejor aún, evitar la subimaginación mecánica. La subimaginación mecánica, o sea, la identificación, la expresión de emociones negativas, nosotros tenemos que por eso estar vigilantes. El hecho
de que si nosotros en este instante, en este momento, que estamos alerta a percepción, alerta a novedad, o buscamos hacerlo, nos pueden ofender, pueden venir circunstancias difíciles en cualquier momento, porque esos agregados asaltan en cualquier momento como asaltan las virtudes. Pero si una persona, un estudiante gnóstico exactamente, porque es la escuela de misterios mayores de la doctrina del venerable maestro Samael, que nos entrega estas prácticas de la autoobservación psicológica. No hay ninguna secta aquí en la faz de la tierra, solo los Rosacruces de Oro, que prácticamente hago alusión de ellos porque ellos han aceptado totalmente a la batalla de Acuario, o sea, la mimanosis. Cuando nosotros nos reunimos, siempre que buscamos reunirnos, y eso lo tengamos presente, es por la doctrina. Lo sabemos muy bien que nosotros no podemos seguir personas, ni aún el venerable maestro Samael, él mismo nos lo dice, no me sigan a mí. Hay que entrar, bucear dentro de nuestro mundo interior. Quien lo intenta, así lo haga mal, logra grandes beneficios. Porque el estudiante gnóstico que intenta observarse e intenta negarse, da claros visos de que quiere despertar. Y eso se ve en el diario vivir, cuando una persona no se sume en la imaginación consciente, en la subimaginación consciente, o sea, la imaginación mecánica. Nosotros todos, esa charla interior que tenemos, que los yoes defectos juegan en nuestro pobre cerebro, por medio del cuerpo amorfo mental que tenemos. Nosotros tenemos un cuerpo mental amorfo, no quiere decir que tenemos una figura exacta en los mundos internos, somos sombras. Y eso obviamente que es lamentable porque nos está indicando que no tenemos un centro de gravedad permanente. Tenemos muchos falsos centros de gravedad. Lo decía en la conferencia anterior, en las, digamos, explicaciones, en las muestras que nos dan a nosotros en los mundos internos. Es triste verse uno como una multitud. En unos momentos de, digamos, de separación de conciencia entre observador y observado, en esos momentos de ayuda y de los esfuerzos que uno hace, recordemos que si nosotros recibimos ayuda es porque nos lo merecemos. Aparece el gurú, aparece nuestra parte interna, la mónada, nuestro padre dándonos impulsos, porque ven que el estudiante, el hijo, en este caso, la mónada, ve la necesidad de ayudarlo porque él quiere despertar. Si nosotros pasan horas, días, semanas, meses y no nos observamos, quiere decir que nosotros no estamos golpeando la puerta, no estamos pidiendo. La petición que nosotros estamos hablando nunca es esa petición, esa parte pedigüeña nuestra. Madre mía, ayúdenme. ¿Con qué autoridad moral nosotros le vamos a decir a la Madre Divina, ayúdenme, cuando en todo momento hemos estado identificados, dándole la charla interior, vociferando, cayendo en chismes, cayendo en cantidad, digamos, de alusiones, ilusiones, y vamos a decirle a la Madre, ayúdeme en un momento crítico? Eso es ser unos sinvergüenza. Cuando se tiene trabajo, cuando se ha intentado, cuando uno puede en la noche decir, le he ganado a la vida, le he ganado al día, quiere decir que ha estado uno en observación al menos unos 20, 30 minutos. Es muy poco en el trabajo, pero indica algo. Estar en recuerdo de sí 20 a 30 minutos en un día, recordemos que un día es la réplica de nuestra misma vida. Y ahí es donde uno empieza, en estos momentos, a observar la recurrencia. Viene todo, se da uno cuenta cómo nuestra vida es tan mecánica, repetitiva. Y empieza el estudiante a hacer un alto a la subimaginación mecánica, a la identificación. Porque sabe que en cualquier acto de subimaginación mecánica, charla interior, o en cualquier acto de identificación está fortificando los agregados que queremos nosotros desintegrar. Las reacciones nuestras, las identificaciones y fascinaciones nos están indicando que nosotros estamos contentos aquí en el mundo de los sueños.
y no vemos la necesidad. Quiero aclarar que esta doctrina es cuando nosotros sentimos, el buscar y despertar es que sentimos la necesidad de despertar. Cuando sentimos la necesidad de despertar, buscamos el epicentro nuestro, el centro, ahí lo inmortal, constantemente. Ahí nace, con esta observación plena, con esta negación, nace la urgencia interior. Si nosotros no hacemos estos trabajos, no vamos a encontrar por dónde trabajar. Y el trabajo que hagamos será falso. Porque si nosotros estamos buscando la observación psicológica, estamos en recuerdo de si el presente es eterno aquí y ahora. Por eso se insiste tanto en lograr, aunque sea por unos instantes, unos segundos, lo que es el tercer estado de conciencia, el presente, el aquí. Donde la mente se detiene, donde el centro emocional se expande, donde todo es nuevo, todo es bonito, todo es bello, todo es belleza, todo es eternidad. Eso no es un pensar. Es verdad que nosotros necesitamos utilizar los 5 sentidos para entrar en los sentidos superiores, pero tenemos que hacer un tremendo esfuerzo de detener esa mente sensual que tenemos tan charlatana, jugando con los opuestos, jugando en la ignorancia, y en realidad ahí nos quedamos, en ese círculo vicioso. Por eso nuestra mente se petrifica, por eso en nosotros no hay nada nuevo, todo es rutina, continuidad, miedos, desazones, desesperanzas, porque eso es la mente. Ese es el agregado. Y recordemos que el agregado es el tiempo. Si nosotros, hermanos, no hacemos esos esfuerzos que requieren una lucha constante en el diario vivir, podemos estar en el trabajo, podemos montarnos en un Transmilenio, podemos ir manejando, podemos hacer lo que haya que hacer, pero si nosotros estamos en el recuerdo de sí, estamos buscando el presente, el aquí y el ahora, que es lo real. Nada más real hay aquí en este mundo ilusorio, sino el presente. El que ha logrado y entiende o comprende y ve la meta, el trabajo a realizar, empieza a darse cuenta realmente que estamos en un mundo maya, ilusorio. Y estamos próximos a llegar a esos cambios estructurales atómicos, biológicos, total. Vamos a venir un cambio total. Va a venir pues el fin de una raza. Estamos viviendo el fin de una raza. Y la gran ventaja o el gran beneficio de nosotros recibir esta doctrina para practicarla, no para jugar con los opuestos. Si nosotros nos dejamos llevar por la subimaginación mecánica, cogemos por otro camino, porque el yo psicológico no nos va a llevar al despertar. El Cristo dijo, ¿cómo es posible que el demonio, Satanás, crea orden en nuestra casa? ¿Cómo vamos a suponer nosotros que la mente sensual, esa mente que nosotros nos domina, que está totalmente, nos está atrapando en nuestros todos sentidos, vaya a crear orden en la casa? Nosotros tenemos que ir más allá de la mente, más allá de los afectos, mucho más allá del tiempo, porque quien logra el aquí y el ahora, el presente, logra unos fracciones por instantes el sabor de eternidad. Y eso es maravilloso. El maestro Samael, con su psicología revolucionaria, la gran rebelión, nos ha entregado unas claves maravillosas que nosotros como estudiantes y como misioneros gnósticos los hemos estudiado a través del tiempo tratando de desglosar. Pero como nosotros nos dejamos llevar tanto por la mente sensual, resulta que hemos hecho esto en una vida práctica en los centros gnósticos, en los lumiciales, hemos hecho prácticas. Estas ideas las hemos llevado a la práctica y hemos tenido grandes resultados. Aprendemos a dejar afuera la mente sensual cuando entramos a un templo.
Aprendemos a dejar todo pensamiento terreno. Y eso es para nosotros una virtud, una grandeza, porque es un choque, no solo a nuestra parte psíquica, sino atómica. Nosotros tenemos las herramientas, el maestro nos las da, pero desafortunadamente nosotros perdemos mucho tiempo en los juegos mentales. Y lo más triste de todo es dependiendo la basura que hemos creado. Por eso hablaba en la conferencia anterior el amor propio. Nosotros tenemos un amor propio desorbitado. Cuando el maestro Samael dice, soy un vil gusano del lodo de la tierra, el maestro obviamente lo está diciendo en un estado de conciencia de luz. Y él se da cuenta, el maestro Samael en su grandeza, que el despertar implica irse uniendo a seres divinales, ir contactándose con nuestro Padre, que es un Dios. Y empieza uno a sentirse verdaderamente que no es nada, que uno ha cometido muchísimos errores. Este cuerpo tiene que desaparecer. Uno ha cometido tantas fallas y que de verdad, nosotros lo único valedero en este mundo terrenal, en el momento que estamos, es buscar la limpieza de corazón. Lo dicen todos los maestros, las escuelas de misterios mayores. Elena Petronila Blavatsky nos decía, hola nu, quiere decir, oh discípulo, si tú no limpias tu corazón antes de penetrar a los misterios mayores, vas a llegar a convertirte en un idiota o en un mago negro. Hay una cosa, de acuerdo con las circunstancias y con la misma edad del Kali Yuga del peso atómico, nosotros no alcanzamos a llegar a demonio. Un demonio tiene fuerza, es mago, hace, crea, tiene voluntad, tiene decisión. Entonces nosotros démonos cuenta la situación nuestra. Nosotros somos los tibios que habla la Biblia. Una tibieza, hoy oramos y mañana maldecimos. Hoy clamamos y ya después maldecimos. Nosotros vivimos en una ambigüedad tremenda y por eso no tenemos una consistencia real de la conciencia. Hoy nos damos cuenta con esta falsa pandemia que cada vez nos damos cuenta que es falso, que no puede ser real. Como la mayoría de la gente no conoce las estadísticas clínico-médicas, no se dan cuenta que, por ejemplo, las clínicas en Estados Unidos, en estas épocas de invierno, muere 1 millón de personas por la influenza. Y nos están hablando de 260,000, 300,000 muertos. Y sobre todo es una cosa, esa mentira. Esto lo hablo para que nos demos cuenta de que nosotros no tenemos esa capacidad, digamos, de intuición, de percepción. Desde un principio, cuando empezó esto, conociendo uno las leyes biológicas, la estructuración nuestra como un encadenamiento a las leyes naturales y ontogenéticas, o sea, la creación de nuestro cuerpo físico en el vientre materno, nos damos cuenta que nosotros nadamos, vivimos en medio de bacterias, clamidias, racquecias y son simbiontes nuestros. Nos lo demuestra la gente de la calle. Viven entre la basura, la gente que vive más sanos que el que vive escondido. Por eso les decía en la conferencia anterior cómo hay personas, idiotas útiles, que empiezan a sacar la cura para la mentira. Y genera más mentira y genera más miedo. Una persona, y eso está muy claro para todo aquel que conoce un poquito el esoterismo, todas las enfermedades vienen del campo emocional. Todas vienen de un impacto o parte emocional. El centro emocional es mucho más veloz que el centro intelectual. Y cuando el centro emocional recibe unos impactos fuertes, vienen las enfermedades en diferentes grados de degradación, de acuerdo a la impresión recibida. Y eso se ve en un TAC de cráneo simple sin contraste. O sea, eso está muy demostrado.
Además, nos dice el doctor Hammer, el que descubre estas leyes, que las enfermedades también vienen por toxinas, o sea, por envenenamiento, y también por accidentes. Resulta que cuando nosotros hacemos un estudio transgeneracional, o sea, empezamos a ver nuestro pasado, nos empezamos a dar cuenta que los accidentes no son tan accidentes. El mismo maestro Samael, todo lo que nos enseña, él nos explica cómo en una existencia tuvo un accidente que casi pierde el cuerpo físico y aún con ciertos grados ya de conciencia en médico, distrito federal, casi le sucede el mismo accidente. Entonces nos estaba indicando que nosotros arrastramos, por eso el maestro dice que el agregado psicológico reencarna, retorna constantemente. Y es verdad. Con sorpresa nos podemos dar cuenta que yo fui mi abuelo. Y así sucesivamente. Nos empezamos a dar cuenta cómo nosotros tenemos unas tradiciones tribales, unas antecedentes, digamos, de muchas existencias y vamos repitiendo. Ahí empezamos a comprender la misericordia divina cuando nos empiezan a cobrar por cuotas. No como los bancos, ¿no? Allí no cobran intereses, ni hay ese estado de engañar a la gente, pero es por misericordia divina. Porque en la medida que nos vamos dando cuenta, si nos cobraran ahorita los deudas que tenemos, pues sería desastroso, porque no alcanzaríamos a pagar. El maestro Samael nos entrega esa clave tan maravillosa, el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es hacer un sacrificio doctrinal. Sacrificio doctrinal no es solo leer libros, porque volvemos a ser los intelectuales desde siempre. Leer libros y repetir. Y eso ha pasado en todos los, digamos, profesiones. Y sobre todo, más sorprendente para mí, yo creo que para mí no solo, sino para muchos médicos cuando descubrieron las leyes biológicas. Se da uno cuenta que uno es un simple loro, que repite lo que el catedrático nos enseña, lo que los libros enseñan, y causando cantidad de daños. Se gana de uno karma. Pero cuando se conocen ya las leyes, y lo mismo la gnosis, cuando un estudiante gnóstico ve un elemental, cuando un estudiante gnóstico se desdobla, cuando un estudiante gnóstico tiene un contacto con naves cósmicas, así sea de tercer tipo, cuando un estudiante gnóstico puede ver un agregado psicológico en la pantalla del intelecto, cuando un estudiante gnóstico sostiene en la pantalla del intelecto un agregado psicológico para hacerle su análisis estructural, su análisis transaccional, y se arrepiente ante la Madre Divina, él da señas de que es un gnóstico. Ha vivido, ha visto, ha experimentado. Si nosotros vamos a jugar con los conceptos mentales de la doctrina, nos podemos entender y complicar más. Porque nos puede dar la sensación de que sabemos mucho cuando no sabemos nada. Estamos creando un peso intelectual peor. Hay muchos estudiantes que se ponen a hablar de doctrina sin haber experimentado absolutamente nada. Solo, única y exclusivamente adornar el centro intelectual. Esto no es, eso es peor. Es peor porque es pensar como un rey cuando uno no es ni siquiera un pordiosero. Entonces, eso es peor. Por eso les pediría el favor a todos los estudiantes gnósticos que practiquen, hagan el sacrificio doctrinal. El sacrificio doctrinal es estudiar los libros del maestro, practicarlos. Insisto mucho en ese libro de medicina porque es una joya que nos ha dado a nosotros la facultad de conocer todas esas fórmulas mágicas del maestro Samael, procesos de magia práctica. Cuando yo recién salí de misionero, me fui para los llanos orientales, un cuñado tenía una finca grandota allá y que tenía ganado. Y él estaba preocupado porque habían unos reses que tenían gusanos. Y como yo había leído el maestro, la oración del gusano, que dice que como gusano yo te conjuro, te perjuro, porque te ahogues en tu misma sangre,
Me dio por hacerla, obviamente con otros trabajos que el maestro Samael nos enseña de alta magia, y con sorpresa para mí, que al otro día efectivamente los gusanos estaban en el piso, en el suelo, y el ganado estaba bien. Yo no estoy diciendo que sea mago ni nada, pero que hice práctica de lo que el maestro me enseñó, nos ha enseñado, como la elementoterapia, que nos la enseñó una persona analfabeta, don Zacarías, un campesino que me ayudó en el proceso del accidente que tuve y me curó, pero me dejó en un estado de salud muy bien. Me enseñó reglas, cosas que hasta ahora estoy empezando a comprender, como bañarme con agua azufrada de la cintura hacia abajo. Yo decía, pero ¿eso qué tiene que ver si la cabeza mía, el golpe fue en la cabeza? Y me bañaba y pues me ponía a tomar agua azul, agua amarilla, y empecé a tomarme esa agua, pues en mi, digamos, ignorancia y en cierta forma escepticismo, y en mi angustia también, porque yo me puse a tratarme, a automedicarme. Como yo no conocía a la nene en ese entonces, me empecé a automedicar y esa droga me causó mucho daño a nivel digestivo. Entonces antibióticos, analgésicos, me empezaron a causar mucho daño. Y veía que cada vez era como peor la cosa. En vez de mejorar, me estaba empeorando. Y este señor me puso a tomar esas aguas, la sábila en cristales por la mañana, una cantidad de fórmulas que el maestro da también. Y con sorpresa, a los 8 días yo me sentía súper bien. Muy bien, ya el cuerpo estaba desintoxicado y todas estas cosas. Y en el momento empecé a estudiar el libro de medicina con otro médico de República Dominicana y con un químico. Nos pudimos a estudiar y con sorpresa encontraba fórmulas y fórmulas sorprendentes. Con esto quiero decir es que si uno practica lo que el maestro Samael nos enseña, logramos grandes resultados. Pero esencial y fundamentalmente que he comprendido a través de la misión, que si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, si no hacemos un esfuerzo de comprender, de ahondar y aquietar la mente, buscar el aquí y el ahora, el presente, estaremos perdiendo el tiempo. Porque el maestro, por medio también de la elementoterapia, de este gran elemental del Banesterosis capi o el yagé o el ayahuasca, digamos la planta que es el contacto con nuestra alma, nos da unas experiencias. Personalmente yo tengo que agradecer mucho porque me ha servido mucho para cumplir la misión, desdoblarme, conocer círculos dantescos, conocer ciertos aspectos del nirvana, por momentos, por instantes, ayuda de la Madre Divina, ayuda del elemental. Pero qué grandioso sería para nosotros sin la ayuda del elemental. Pues hoy, como el maestro Samael nos dice, el elemental, el Banesteropsis capi, se necesita, inclusive nos dice si lo podemos tomar todos los días, lo podemos tomar. El mismo maestro nos dice, nuestro cerebro lo hemos dañado. Lo hemos dañado de tal manera que ya prácticamente son muy pocas áreas cerebrales que funcionan. Entonces el maestro por eso nos recomienda la toma del yagé para regenerar. Y sí me he dado cuenta desde el punto de vista clínico, médico, cómo ayuda a activar muchas áreas cerebrales, los hemisferios, conecta el izquierdo con el derecho, ayuda a una cantidad de percepciones, como la hipersensibilidad de los sentidos, la actividad endocrina, y tiene una cantidad de ventajas tremendas. Todas esas ayudas que el maestro Samael nos da, yo lo entiendo como esa gran inteligencia que se ha unido a todos esos archiquímicos, biofísicos, bioquímicos universales, ángeles, arcángeles, serafines. Entiendo que un avatara no es un maestro cualquiera. Maestros hay por cantidades, pero un avatara es un maestro muy exclusivo que tiene la condición, la facultad de traer el conocimiento universal y entregárnoslo a nosotros. Eso, él, Samael, en este momento tiene toda la facultad de ayudarnos, pero todo aquel que de verdad demuestre que quiere morir,
Frenemos esa lengua, la calumnia, la difamación. Eso no nos sirve, nos empeora a nosotros. Porque uno cree que hablando mal de otra persona lo perjudica. No, se está perjudicando a sí mismo, está mostrando su bajeza. Nosotros tenemos que aprender de verdad a practicar y a llevar a la práctica la doctrina. Si nosotros no llevamos a la práctica, seguiremos así como estamos, dormidos profundamente. Esto, hermano, requiere sacrificios, esfuerzos, luchas, arrepentimiento. Como me decía alguien, ¿se necesita llorar? No, no se necesita llorar, pero sí sentirse compungido, sentir mucho dolor de nuestra condición. Nuestra condición no es una condición muy buena, que digamos. Estamos al borde de final de una raza, estamos sentados en un polvorín. Ya el Hercólogos está demostrado científicamente, los rusos saben que vienen y están sacando armas nucleares que para destruirlo, como dice el maestro Samael, lo dice, él lo profetiza, dice, los pseudocientíficos de la época, o sea, de esta época, del Kali Yuga, van a confundir a la gente y van a decir que van a destruirlo, que lo van a desviar, que eso no es verdad. Nos tendrán sumidos en un sueño tan profundo que nosotros no, cuando lo veamos como ese segundo sol ya encima de nosotros, ahí sí la gente va a decir, ay, sí era verdad, pero como un poquito tarde, creo yo. Ahora, no es porque venga el fin de la raza, no es porque venga el Cosmos, porque esto obedece a una mecánica celeste. Y esto está demostrado cada 25.960 años viene y sucede este fenómeno. No es por eso, es por nuestra integridad, es por despertar. Mire qué condiciones hemos llegado que nos ponen un bozal, que un tapabocas para tapar un virus. Eso no cabe en ninguna. Es como si viniera el tren encima de nosotros y sacamos un escudo y lo paramos. Son cosas tan absurdas. El tapabocas es contraindicativo. No va a frenar ninguna enfermedad. Eso es para generar más miedo y en cierta forma degradar al ser humano, porque no es bonito taparse la boca y estar uno escondido o escondiéndose ante una cosa que no es, porque los virus están en todo lado, en todo momento, en todo instante. Pertenecen a la economía nuestra. Vuelvo y repito para los que no han entendido. Es cuando un organismo está decrépito, retrovirales, enfermedades crónicas, cuando encuentra el terreno constitucional, o sea, su hábitat, allí se genera, de resto no. Y el maestro Samael, conjuntamente con estas leyes descubiertas, estos métodos que nos entregan a nosotros, estas fórmulas mágicas a nivel espiritual, psíquico, podemos trascender muchas cosas. No solo el parte físico, sino poder pasar un cuerpo hasta Aullinas, salir en cuerpo astral. Pero si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, no podremos nosotros vivir el presente. El presente, el aquí y el ahora, lo vive aquel que hace ciertos esfuerzos y cierta acumulación de hidrógenos y hace unos esfuerzos sobrehumanos. O sea, hay que hacer esfuerzos y superesfuerzos. Así, de esa manera, nosotros podemos ir despertando la conciencia. Y es aquí y ahora, no es mañana, no es pasado mañana. Como nos lo dice, todo es ilusión salvo el presente. Quien logra el presente se da cuenta que todo esto es ilusorio. Y es una vivencia que nunca se nos olvidará. Pero es producto de un esfuerzo, no de un juego de opuestos, sino salirse de los opuestos. Volver al presente una y otra vez es el único propósito factible en la Tierra. O sea, la única posibilidad, la última factibilidad que hay en nosotros para estar presente es volver una y otra vez, constantemente ese esfuerzo, esa lucha de estar aquí y ahora. Y se puede lograr
en cualquier momento, cuando los resultados, cuando el propósito de uno es sincero, aflora. No lo llama a uno, aflora. Y se va, porque no es que se quiere que se vaya, porque no quiere conservarse ahí, porque nuestra constitución no está apta, pero percibe uno algo, experimenta algo que no es del tiempo y es lo que se busca. Mientras uno respire, es hora de recordarse a sí mismo. Si estamos respirando, hay que recordarnos a nosotros mismos, recordar el aire, recordar, parte inmortal, no la charla interior. ¿Qué tenemos que hacer para estar presentes? Para estar presentes tenemos que interesarnos más en lo que nos rodea, no en la subimaginación mecánica. ¿Por qué? Vamos a explicar esto porque nosotros podemos estar aquí, pero estamos pensando y dejándonos llevar por la subimaginación mecánica. Ya muchos han ido para la casa, han ido para otras cosas, pero es estar aquí alerta, observar, porque esto pertenece también al aquí y al ahora, el discernimiento. Estar más alerta, viendo, observando. El maestro nos da unas claves, nos dice las experiencias que tuvo cuando llega a un bufete de abogados y ve una mariposa de vidrio volando o moviéndose. ¿Por qué? Porque él tiene buena observación, sabe escuchar. Y dijo, no, eso no sucede aquí. En el mundo físico no sucede, no estoy en el mundo físico. E inmediatamente hizo una aprehensión de esa experiencia para salir a el astral. O sea, digamos, aprovechar ese momento en el astral. Nosotros, ¿cuántos sueños hemos tenido? Que vemos llover gente. Vemos que personas desconocidas, vemos personas raras, pero nunca nos preguntamos nada, fenómenos diferentes, porque no sabemos observar aquí. El saber observar aquí, no dejarnos llevar de la subimaginación mecánica, da claves para que en el mundo astral repercuta ese esfuerzo que estamos haciendo. Pero si estamos a toda hora con el juego mental, subimaginación mecánica, la charla interior, arreglando el mundo, lanzando un concepto, lanzando otro concepto, pues nos quedamos ahí en nuestra charla, en nuestro submundo. Esa es la subimaginación mecánica, la fantasía. Y así no vamos a salir jamás. Por eso tenemos que estar observando constantemente. Por eso el maestro nos pregunta, ¿está en astral o está en físico? Antes de la respuesta mecánica, uno dice, ¿estoy en físico? No, tiene que uno observar, hacer la clave del discernimiento. Y la clave del discernimiento la hace toda persona que está en observación. Está observando, no está pensando. Si nos seguimos sometiendo a ese mundo de la subimaginación mecánica, ¿y cómo trabajar con la identificación que impide estar presente? Uno intercambia la identificación con la identidad real. Por eso yo tengo ira, porque ya cree que la ira es corriente, que somos ira. Yo tengo envidia, porque siento una envidia y se siente envidia. No, por eso el maestro es claro en decir que estos son agregados, que nos han quitado la verdadera identidad. Y nosotros pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a estos agregados. Hemos perdido la identidad real, eterna, sublime, porque nos identificamos con el agregado, nos sentimos agregado psicológico. Cuando una persona no aprende a hacer el discernimiento observador y observado, no saldrá de este mundo, porque seguirá reaccionando y accionando constantemente de acuerdo al agregado psicológico. O sea, dicho de otra manera, este sistema funciona, pero si lo utilizamos, ¿no? De resto, estamos perdiendo el tiempo. Hay que utilizarlo. Hay que hacer ese esfuerzo constante. Y vamos viendo con sorpresa, así como alguien dijo, oh, sorpresa, que eso gana muchos valores. Perdemos muchos subvalores. Perdemos muchas cucarachas que hay en nuestra cabeza. Empezamos a detener un proceso insulso, porque el agregado es insulso, es mecánico, es absurdo. Por eso el maestro Samael nos lo dice,
el agregado no resiste un análisis de fondo. Todo agregado que es del tiempo desaparece. Cuando empezamos a verlo así, las confrontaciones lógicas, producto de un trabajo de observación y negación, van aflorando. Nosotros, por eso se nos dice, el sistema no nos adula. ¿Qué quiere decir? Aquí la adulación de estar acariciando el agregado, de estar diciendo que tan bonita, que tan bonito, que tan inteligente. La doctrina no es para eso. La doctrina, el maestro Samael era muy serio, él mismo lo decía, yo no me explico cómo ustedes me soportan, decía el maestro a los discípulos, porque yo represento la muerte, la eliminación del agregado. El maestro era sumamente serio, obviamente. Él no vino aquí a acariciar el agregado, fue a destruir y a enseñarnos a destruir el agregado psicológico. Todo aquel que espere que lo adule, que le estén echando flores, obviamente quieres que le alimenten el agregado, fortificar el agregado. Este trabajo es muy serio. Este trabajo tiene que uno excluir totalmente lo que es el agregado psicológico. El resto no. La voluntad es el mejor poder, lo demás es simple mecanicidad. La voluntad es el recuerdo de sí y estar presente es el poder de la voluntad. Nosotros tenemos que aplicar mucha voluntad y ver que todo lo de aquí, nada de lo de aquí es tan valioso como estar presente. Nada de lo que es aquí puede valer más que nuestra alma. Y también es muy digno saber y actuar de esta manera, que si nosotros ya perdimos el alma, lo inmortal, lo aristocrático, lo sublime que hay en nosotros, nos queda solo una pequeña partícula por nuestros vicios, por nuestros desazones, por nuestras angustias, miedos, fornicaciones. Hemos prácticamente agotado ese valor eterno. Y si nosotros lo entendemos así, ahí nace el valor. Ese es el valor de un iniciado que está dispuesto a entregar todo por el despertar. Pero eso es con amor, es con comprensión. No es la osadía del idiota, sino la comprensión de que va plasmando la doctrina y se va dando cuenta que sí, que verdaderamente está acompañado de su padre y su madre, terrena divinal, y que está amparado. Y si es por la búsqueda de nuestro origen, de la parte divinal, pues sea lo que sea. Porque la verdad que, como lo decía en la conferencia anterior, ¿miedo a qué? Miedo a involucionarse. Miedo a bajar a las infradimensiones a través de miles de años de ayes y de dolor. Eso sí es muy doloroso. Por eso es tan importante y hemos buscado tanto con el elemental, al menos que nos veamos por un instante esas infradimensiones. Por ahí algunos los han bajado un poquito, les han mostrado y empieza ahí sí empieza el aire de dolor de uno a llamar. Que blandito, que el maestro, eso no, nadie nos puede ayudar a un nadie, es uno mismo el que tiene que luchar y buscar la salida, de resto no hay otra. O sea, nosotros somos responsables de lo que nos sucede, de lo que hagamos. Por eso es importante, la voluntad es el recuerdo de sí y estar presente es el poder de la voluntad. Si nosotros logramos un presente, aquí y ahora, es producto de la voluntad, de nuestra insistencia, de nuestro ruego, de nuestras súplicas. Eso es el producto de un trabajo. Si así actuamos, le podemos entregar muchos defectos comprendidos a la Madre Divina. Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo constante de esa vigilancia, que tiene que ser con ese esfuerzo supremo, pues no le vamos a entregar a la Madre Divina nada. Y esto es un trabajo profundo, serio, y de verdad que lo tenemos que hacer. Aquí nos preguntan, ¿es útil rezar? Sí, si pides lo correcto. Ayuda de la influencia C para despertar. Esa es la verdadera oración.
recibir ayuda de las influencias C del círculo de la humanidad consciente a la fuerza C, a la conciencia, para que nos dé la fuerza de trabajar, de comprender, de despertar. Esa es la mejor oración. Un ser despierto ayuda, un dormido no puede ayudar. Cuando uno entiende eso, que lo que uno hace es puros errores, porque el agregado es eso, yo es bueno, yo es malo. Si nosotros empezamos a comprender que es imperiosa la necesidad de despertar, entonces ese es el rezo. Madre mía, deme luz, deme inteligencia, ayúdeme a comprender los defectos, ayúdame a llegar a ti. Esa es la mejor oración. Porque es que nosotros pedimos para puestos materiales y no, nosotros pedimos luz, porque ¿qué más que la luz que nos alumbra el camino y nos protege? Obviamente que si pedimos luz es muerte. Obviamente. Nosotros en tinieblas, para que llegue la luz, tiene que disiparse la tiniebla. Y se disipa la tiniebla desintegrando el agregado psicológico. Lo que seguramente implicará transformar el sufrimiento. Miren lo bonito que es esta frase, que el verdadero rezo es pedirles influencias a la conciencia. Y ahí sacrificamos el sufrimiento. Porque lo que nosotros llamamos el sufrimiento son las lecciones que nuestro Padre nos da para que tomamos valor, comprendamos esa situación de dolor, comprenderlo y entender y abrazar el dolor para poder surgir, para levantarse. Si nosotros renegamos, no comprendemos, pues obviamente nos hundimos más. Tratemos de estar presente hasta el último aliento, como lo hizo Goethe. Goethe estaba dejando el cuerpo físico y decía, luz, más luz. Como decía el maestro Samael después de pasar esas pruebas de tanto dolor como las pruebas de Budas, las pruebas de Job. Y él decía, Padre mío, deme más fuerte, deme vida para ayudar a la humanidad doliente. Y no estaba pensando en eso. Para ayudar a la humanidad doliente. Eso es sacrificar el dolor. Y eso es estar con esa fuerza y el valor de una persona, de un ser que de verdad tiene encarnado el amor. Nosotros no, nosotros nos ponemos a chillar y decir que le den a uno vida para seguir vegetando. Porque ¿para qué quiere uno? ¿Para qué seguir vegetando? No, nosotros tenemos que cambiar eso y esta es la doctrina para nosotros llegar a nuestro Padre. Con el recuerdo de sí no tenemos que esperar vivir la eternidad, porque la eternidad está aquí. Si nosotros vamos a pensar o suponemos que cuando dejemos el cuerpo físico vamos a vivir la eternidad, no. Seguimos un dormido igual. Como así lo hicimos para adelante, ahorita estamos desarrollando la película, pues en el estrés lo hacemos para atrás. Lo mismo. Devolviendo el dormido para adelante y el dormido para atrás. Pero dormidos seguimos. Entonces, eso lo debemos de entender para que nos demos cuenta que si no conquistamos la eternidad aquí, por eso le preguntan a un gran escritor qué es el cielo. Dice, el cielo es la perfección. No es tiempo ni el lugar. Es aquí y ahora. O se conquista aquí o no se conquista en ningún lado. Entonces, eso lo debemos de tener claro. Porque el agregado nos supone o nos hace creer que más adelante, que si yo dejo el cuerpo, no, el cuerpo físico se deja y no sucede nada extraordinario en nosotros. Muchas veces, y esto es una gran verdad, muchos que han dejado el cuerpo físico no saben que han dejado el cuerpo físico. Entonces, debemos de estar presentes. No es fácil hablar del recuerdo de sí, pues obviamente que no, porque en su expresión más elevada no es un proceso verbal. Esto no tiene nada que ver con los verbos, ni tiene que ver con los cinco sentidos. Es una experiencia superior. Y la tenemos que ir comprendiendo e ir aplicando estos sistemas para lograrlo. Y de acuerdo al esfuerzo, y de acuerdo a la facultad que cada uno de ustedes tenga la sinceridad, logrará la experimentación. Si no hay sinceridad, aquí no se puede, aquí no podemos aparentar ni querer demostrar. No, esto no es para eso. Esto es para despertar. Por eso, si viene una impresión, recuerdos, así sean fantasiosos o lo que sea, observémoslo por 2-3 segundos. Quitemos. Es un trabajo.
cuesta, pero se logra porque el maestro nos lo está dando, son claves, y nos está diciendo qué debemos hacer, porque si así actuamos, tengámoslo por seguro, en un día de nuestra vida, vamos a encontrarnos con nuestra madre y le podemos entregar un trabajo realizado, porque es mucho esfuerzo que hay que hacer para comprender, arrepentirse y entregarle a la madre de Dios. Es un trabajo realizado, no es simplemente esperar que la meditación sea en cierto momento, en cierto instante, no. La meditación tiene que ser de momento en momento porque ahí está el agregado. El agregado está en todo momento, en todo instante en nosotros. Y si le damos rienda suelta, pues no vamos a hacer nada. Porque ¿qué ganamos con media hora de meditación? Que a veces yo digo cierta roncancio por ahí. Porque se sientan a meditar y nos dormimos. Y esperar que con una media hora, una hora de meditación, vamos a trabajar las 24 horas y termina la meditación, ir a hablar, a charlar, a identificarse, a justificar, a condenar, a reaccionar. No sirve para nada. Esto no es un juego ambiguo. O se es o no se es. Ese es el mensaje del día de hoy en la nueva sede y dándole nuevamente gracias a todos los hermanos, a Fernando, a Emilce, a Claricita, a todos los que nos han acompañado, nos han ayudado con todo el interés y con toda la sinceridad que eso requiere. Yo pues personalmente como misionero les diría, esa es la ayuda. No que nos estén llamando, que nos estén diciendo, sino que nos nazca en nuestro corazón ayudar. Todos los estudiantes, pues los que yo he conocido, que reciben la doctrina, en agradecimiento se dedican a ayudar a los iniciales, a darle la enseñanza, a repartir volantes. Me sorprendió tanto hace poco un estudiante gnóstico que fue y me dijo, ¿por qué no hacen el volantico? Yo voy y le traigo por aquí, reparto. Esta doctrina es tan bonita, no la dejemos ocultar. Eso son cosas de personas que sienten y ven que la doctrina es útil y no están con intereses egoístas, acodiciando poderes, codiciando, no, esto no es para eso. Nosotros lo que vemos es limpiar nuestro corazón porque mucho daño hemos causado, estamos en muchas tinieblas, entonces ¿qué vamos a esperar? Nosotros no somos merecedores de nada. Y si adquirimos alguna facultad, que conozco a un estudiante gnóstico con una cierta facultad y le ha causado mucho dolor, ha desarrollado, tiene ciertos grados intuitivos y además perceptivos y sufre mucho, porque claro, ve y siente la manifestación del agregado contra ella y sufre. Si ella no aprende a transformarla, ella no aprende a fortificarse, se destruye. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo tengo una. Va a decir la duda así se va. El maestro nos dice que el batallar de los opuestos destruye las energías del cuerpo mental. ¿Nos puede explicar esto? Claro, es obvio, porque es que resulta que la indecisión, ¿qué quiere decir? ¿Será esto o será lo otro? No sé si usted en alguna parte de su vida ha tenido indecisión. ¿Soy profesor o soy esto? Si usted se da cuenta, ahí hay desgaste. No hay claridad. Y todo ese juego de opuestos, de energías contrarias, pues obviamente no solo desgasta la parte mental, sino también el cerebro se resiente. Las constelaciones que se hablan en medicina, de los hemisferios, la esquizofrenia, las personas de doble polaridad, estas personas que tienen doble personalidad manifiesta, que tienen esa personalidad ambigua, son porque juegan mucho con los opuestos, viven en unas indecisiones hasta con el centro emocional. Yo no sé si quiero a este o quiero a este, me caso con este, me caso con este. Todas esas ambigüedades, todos esos opuestos, todas esas indecisiones, pues obviamente nos desgasta toda esa energía, el manas, la parte de la energía mental destruida en nada, en ambigüedades, en tontadas. Y muchos de nosotros destruimos el cerebro así de esa manera. Por nomás con el hecho de lanzar un concepto, yo opino que hay temor de que otra opinión sea mejor.
Si vemos los iniciados, el maestro Samael habla en forma empática, afirmo. Allí no hay indecisión, no hay juego de puestos. Ha experimentado, ha vivido y lo explica. ¿Lo dice? ¿Sí está? ¿Qué otra pregunta tiene? No sé si es sí, todavía no. Dice Jimmy Ortiz ante cámara, la pregunta no se escuchó. Yo la escribí. ¿Pero ya la escribió? Es verdad. Ah, bueno. Los opuestos generan desgaste en la energía mental. Ah, sí estaba escrita. Y esa fue la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, cuando se habla que el agregado es un nudo, o sea, como algo estático en el universo, ¿qué pasa cuando se habla de ese nudo y se habla del recuerdo, es decir, el estar en el presente? Ahí, cuando se está en el presente, en el aquí y el ahora, ese nudo gordiano, porque el mundo de la mente nuestra, nos dice el maestro, es para un ladrillo, una piedra, es duro. Cuando alguien entra en el recuerdo de sí, va diluyendo ese nudo, porque nosotros somos energía estática, somos energía quieta, parece que giramos en el mismo punto. Por eso se ha hecho esta pregunta muchas veces, que ojalá la comprendamos, que uno nace y muere en el mismo punto. Para nosotros es incomprensible esto, pero hay que ir más allá del tiempo. Y nosotros vivimos en un punto, en un pequeño círculo recurrente. Nuestra vida, nuestro mundo psicológico es un pequeño mundo. Yo lo comparo, y lo han comparado muchos maestros, igual que cuando un gusano está en la hojita de un árbol y él cree que ese es su mundo. Pero ese gusano no se ha asomado a ver la cantidad de hojas que hay, porque le da miedo y cree que se va a caer y sigue redundando, rumiando ahí, y a nosotros nos pasa lo mismo. Seguimos en el mismo. Por eso el agregado le tiene miedo a lo nuevo, la muerte, eventos diferentes. Cuando a alguien le quitan el carril por donde va, pierde el empleo, o alguna cosa extraordinaria sucede, entra el terror, el pánico, porque el agregado es mecánico y no le gusta que le quiten el riel, el camino, la inercia en que se encuentra. Cuando lo sacan de la inercia, pues, y el choque de conciencia, el estar aquí y ahora, hace una expansión tan grande de la conciencia del centro emocional, que obviamente es un choque tremendo para el agregado psicológico. Pero se requiere de unos esfuerzos tremendos porque es voluntario. Aquí es voluntario. Es un cambio inteligente y voluntario. E ir practicando. Por eso se dice, el que no practica no ve nada. ¿Qué otra pregunta tienes? Sí. Pues usted ya nos ha dicho en varias conferencias que, digamos, en el estado en el que uno está, se vuelve como pedigüeño o no tiene como ese derecho de estarle pidiendo a la madre ayuda, ¿no? Pero cuando uno comprende ya todo esto y siendo la madre uno de los seres que más le ayudan a uno en este trabajo, entonces hay que pedirle, ¿no? Hay que pedirle ayuda, hay que pedirle muerte psicológica, en la transmutación, en la no identificación. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer esa petición sin caer en el engaño del agregado y sin volverse pedigüeño, que es lo que usted nos dice, que nos volvemos pedigüeños? ¿Cómo hacer esas peticiones sin que el agregado sea el que nos esté engañando? Bueno, ¿Cómo hacer eso? es más fácil. Está muy buena la pregunta. Resulta que uno debe pedir con autoridad moral. Después de que uno suplica, trata de estorbarse, ruega, lucha, medita, estudia, analiza, puede pedirle a la Madre Divina. Pero si uno discute, pelea, vocifera, chismosea, vive en el plan del aquí y a la hora de vivir por la noche, Madre mía, ayúdenme. No, la Madre no, o sea, la Madre, nuestra Madre Divina, no es alcahuete del delito. Porque yo les diría a ustedes, cualquiera de ustedes, si ustedes tienen una fábrica o les da empleo a alguien y hay un sinvergüenza y que no trabaja, no hace nada y ustedes se dan cuenta y después llegan, paguen. Es igual. Nosotros tenemos, como es aquí, es allá. De acuerdo a la lucha, al trabajo sincero que nosotros hagamos, la Madre Divina nos ayuda. Recuerde que la Madre Divina está más allá del bien y del mal.
ella jamás puede caer en la alcahuetería del delito. Y eso tenemos que tenerlo claro. No es que tal todo el día nosotros preocupados en el trabajo por cumplir al jefe, por querer ganar más plata, que quiere estar chismoseando, ponerle esa caída al compañero para que lo echen y lo pongan a uno en mejor empleo y cosas así, y por la noche pedirle a la madre divina. Eso es lo que hacen los hipócritas y los fariseos, que cada 8 días van a la misa y dan una limosna que más o menos lo vean en la misa y que van allá a pedirle ayuda a Dios. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo daño? Uno tiene que ser sincero. Eso es Samael. Samael nos entrega las prácticas para ser sincero con nosotros mismos. Parece duro y lapidario, pero con el agregado toque. Porque imagínense que salir todo el día peleando, vociferando e ir a practicar el arcano. Y a veces con la mujer. Pelean todo el día. Ay, si usted no me friegue, usted es una niña y el otro también. No es. Eso no hay observación, no hay nada. No, uno tiene que de verdad demostrar trabajo. Es un trabajo íntegro, total. No podemos estar en doble juegos. Nos empeoramos nosotros. Y lo he dicho varias veces y es así. Y lo digo porque yo estoy en un crédito. Al medio fue un crédito. Si nosotros no trabajamos realmente conociendo esta doctrina, no solo nos van a echar el peso que tenemos encima, sino otro más. Traición al Buda, a nuestro Buda, a nuestra parte interna, a la esencia, a la conciencia. Porque recibimos el conocimiento, pero no hicimos nada para despertar. Solo dedicados ahí en el chisme, en quién sabe tantas cosas del diario vivir, pero no lo podemos hacer. Buscar el diario vivir, ayudar a la gente, podemos trabajar, pero en recuerdo de sí. ¿Qué implica esto? Que nosotros no vamos a trabajar, por ejemplo, haciendo abortos. No vamos a trabajar, digamos, falsificando billetes. No vamos a trabajar falsificando o engañando a los demás. La conciencia nos va centrando. Inclusive he visto estudiantes, aspirantes a la doctrina, que hacen un vuelco total. Han tenido profesiones que son nefastas para la conciencia. Y se han sacrificado y han dejado todo, van purificando. Pero yo de personas, he conocido gente, mucha gente que trabaja, por ejemplo, en centros aborteros, y reciben la dosis y siguen ahí. No se puede hacer eso. Nosotros no podemos colaborar con la maldad. No podemos colaborar con la inercia. Nosotros no podemos alimentar nuestra vanidad, el orgullo, ni físico, ni nada de esas cosas. Por ejemplo, hay personas que se han dedicado a, por ejemplo, la halterofilia, a levantar pesas, que su cuerpo sea bonito. Y se dedican a eso todo el tiempo. Conocen la doctrina, se dan cuenta y inmediatamente cambian. Dicen, no, esto no me sirve para despertar. Ni le sirve a la humanidad tampoco. Entonces empiezan a buscar un objetivo más real a la conciencia. Entonces, esa es la doctrina. Hacer los cambios sustanciales, los cambios reales, para que pueda nuestra conciencia nutrirse e ir haciendo graduativamente la voluntad del Padre. A veces, como dice el Padre nuestro, haciendo la tierra como en el cielo. ¿Qué otra pregunta? Pues como el agregado se conecta, digamos, de ese mundo astral, ¿qué pasa con, digamos, él maneja estos centros de nuestra máquina humana? ¿Qué va pasando cuando nosotros estamos tratando de observarnos, de estar en recuerdo de sí? ¿Qué pasa con esas conexiones? Porque él siempre actúa a través de nuestros centros. Si nosotros vamos a servir portadores de energías bajas, su mundo como el agregado psicológico, y si nosotros logramos una aquí y ahora, una negación, es obvio que vamos a recibir energías superiores. Y eso se recibe a nivel cerebral, se siente, el cerebro no se deteriora tanto. Se recomienda mucho el Viparita Karani Mudra en meditación. Allí se regenera mucho el cerebro, se ayuda mucho. Y obviamente, si la conciencia o estos valores del alma, nuestra esencia, empiezan a manifestar en el cuerpo, es obvio que es un choque atómico, beneficioso para nuestro cuerpo físico, porque estos elementos, si no van perdiendo fuerza,
se van eliminando y vamos recibiendo, obviamente, fuerzas de tipo superior. Las influencias se estaríamos recibiendo y ya no habría tanta conexión con los agregados. Es que la negación es fundamental, el aquí y el ahora, para que entreguemos esto a la Madre Divina y ella sí nos ayuda. Pero siempre y cuando de verdad en nosotros está la súplica, el ruego, la ayuda, el sacrificio, cuando uno se empieza a estudiar las obras. Yo recomiendo mucho a Samael porque Samael nos ha entregado todo. Ya cuando se conozca bien la doctrina samaeliana, estudien todo lo que quieran. Pero Samael primero que todo porque nos da las claves de la psicología, de la filosofía, de la ciencia, del arte. Nos entrega estas 4 columnas y con su ejemplo nos damos cuenta que es un ser pues muy especial y por qué nosotros no debemos buscar pues hacerle caso a él, tratar de llevar lo que nos ha dicho. No vamos a encontrar en ninguna parte sino solo vaguedades, perder tiempo y estar en un estado de inconsciencia, subconsciencia como estamos nosotros todos. El maestro nos trae luz, pero obviamente el sacrificio. Es decir, que esas energías del agregados, digamos, empiezan a ser desplazadas por esas influencias tipo C. O sea, es otro tipo de energía que va tomando, digamos, nuestro cuerpo, va tomando como esas energías en vez de las del agregado. Obviamente. En la observación. Claro, porque, y más si hay muerte. Recordemos que la muerte nace por comprensión. Por ejemplo, si nosotros vamos comprendiendo en nuestro interior la ira, damos cuenta que es un elemento pues, altamente nocivo, y no solo eso, sino cómo se manifiesta en su trabajo que nosotros vamos haciendo, van haciendo el amor. Entonces van haciendo una virtud que va desplazando esas energías negativas. Y así sucesivamente los valores del alma, o sea, los antítesis del agregado. Si eliminamos el orgullo, pues nace la humildad y así sucesivamente. Pero eso es a través de comprensión y por escalas. No es que un estudiante gnóstico desintegró el orgullo hoy. No, eso es por procesos, etapas. Va eliminándose por ciertos grados vibracionales y lo mismo la humildad van haciendo graduativamente. Eso es un trabajo, simbiosis, que los átomos de nuestro Padre, como dice el maestro Samael, del alma, se van incrustando en el cuerpo físico y además el cuerpo físico tiene que irse depurando para poder recibir esas fuerzas, de lo contrario no. Sí. Hermanito, es imposible eliminar un defecto sin antes haber estado vivido tras el estado. Pues lógicamente que hay etapas y etapas, ¿no? Es que el agregado no lo podemos tomar como eso tiene diferentes vibraciones y manifestaciones. En la medida que uno va comprendiendo, o sea, de acuerdo a los grados de comprensión, de conciencia que uno tiene, la Madre Divina, por los grados de comprensión, le va eliminando esos elementos. Ahora, obviamente que si usted o nosotros aspiramos a que Madre Divina elimine un defecto desde el mundo de las causas naturales, los yoes causas, pues obviamente que tiene que ya ser un hombre equilibrado. Estar en un tercero, hasta en un cuarto estado de conciencia. Pero la forma de llegar allí, de alguna manera, ¿no? Pero nosotros ahorita captamos los agregados aquí en la zona tridimensional, lo que se va manifestando en el subconsciente, a veces alcanzamos a capturar lo que es la luna psicológica oculta, y de acuerdo con nuestro trabajo, la madre nos va eliminando. Pero a medida que va eliminando, usted va entrando más y más en estados de conciencia y puede lograr precisamente ese tercer estado de conciencia. Ese es el más luz. Si más luz hay en un estudiante, más profundidad y va eliminando a yo en defectos que están ya hasta en las infradimensiones. Nosotros no lo capturamos ahorita hasta que no se crean los cuerpos también, y los cuerpos se crean precisamente para investigar en esos mundos. Y se purifican a medida que se van eliminando estos defectos del mundo del infierno de Venus, de Luna, del Sol, todos estos trabajos que se tiene que hacer en la limpieza de los templos, de nuestro templo interior. Ese es el trabajo que se va realizando y se va adquiriendo luz para mayor penetración, con penetración. Orlandito, ¿cómo uno puede lograr lo que decía, que interesarnos más en lo que nos rodea sin identificarnos, sin caer en la identificación? Sí, es que si observa bien, Milenita, yo... ¿Se oirían todas las preguntas?
Sí, yo creo que sí, porque nadie dijo nada. Cerrado. Uno a medida que va observando, si usted se da cuenta, va observando, la charla interior no está como manifiesta. Y eso es una gran ventaja, saber escuchar, que el agregado no traduzca, y observar detenidamente. Cuando usted está, si ve a los niños, por ejemplo, ellos observan detenidamente. Entre más uno observa detenidamente, la mente se va apaciguando. Pero si usted se da cuenta, entre nosotros sucede muy seguido eso, que uno puede estar viendo y no ve. Y usted no vio tal, no, yo no me, porque está sumido en la subconsciente, allá en la charla interior, y no observa. Puede dirigir la mirada, a cierto punto, pero está observando conscientemente. No está poniendo atención. Observamos nosotros mecánicamente, como actuamos mecánicamente. Hacemos cosas involuntarias, muy dormidos. Cuando vamos a hacer el examen retrospectivo en la noche es que nos damos cuenta cómo somos tan mecánicos en todo. Y el observar más detenidamente, conscientemente, va haciendo que la charla interior, la subimaginación mecánica, va encontrando un freno también. ¿Y qué pasa cuando uno trata como de frenar la mente, sí? Como que esos pensamientos llegan y uno frena. ¿Qué sucede con la mente en ese momento? Porque, por ejemplo, yo siento que como que vienen más y más pensamientos. Nos dice un maestro, el maestro Samael, que uno pues obviamente dice detener la mente, uno puede detenerla por un momento, muy superficialmente y vuelve, pero es un esfuerzo. Ahora, el trabajo que se está aprendiendo ahorita no es frenar la mente, porque es observarla, observar. Entonces yo estoy aquí hablando, o estoy solo, y empieza la charla a tener y la observo. Esto ya requiere un esfuerzo voluntario, no es mecánico. Y ya el hecho de que yo empiece a observar la charla interior, se pacifica. No da tanto, ya empieza. Mire cómo es el trabajo psicológico. Nosotros no nos ganamos karma porque vengan pensamientos tremendos. Por ejemplo, a mí puede llegar un pensamiento, uy, me toca matar a este desgraciado. Uy, no. Una persona que no conoce la doctrina, que no sabe nada, no se gana karma. La reacción de un animal intelectual. Pero si ya empieza a comprender la doctrina, a un iniciado, ese pensamiento sí le generaría karma, porque él está alerta y él no permite eso. Entonces, porque está alerta. Pero si él se descuida, sí gana karma. Ya tiene trabajo. A nosotros nos cobran, por eso dice que inconscientemente peca, inconscientemente se condena. No es lo mismo una persona que pierde una prueba, por ejemplo, ya está en estos estudios, y le pone una prueba para que Hacienda, y no la pasa, antes por el contrario, la toma a la inversa, pues esa persona pierde lo poco que ha hecho, y empieza a fortificar lo que de pronto quiso desintegrar. No se da cuenta ni siquiera que es una prueba. ¿Por qué? Porque nunca quiso estar alerta a percepción, alerta a novedad, pendiente de sus pensamientos de los opuestos, del juego de los agregados psicológicos. A la medida que cada quien va avanzando, más le van exigiendo. Pero nosotros, así como estamos, tan dormiditos, pues no, eso no. Pero ya un iniciado, recuerdo tanto, en una ocasión estaba con un iniciado y dirigió la mirada al televisor y a una imagen pornográfica ahí, que hizo así, o sea, inmediatamente se notó que se frenó, se arrepintió, en un momento se identificó, se notó eso. Eso es un trabajo, es una persona que está alerta. Nosotros hacemos por el contrario, abrimos malos ojos y nos quedamos. Sí, nosotros tenemos responsabilidad de esas cosas todavía, pero es precisamente tú te traes aquella responsabilidad, sentir una vergüenza, sentir uno pavor, de verdad respeto a la divinidad de nuestra divinidad interior y no permitir todos esos pensamientos tan nefastos que hay en nosotros, ira, envidia, lujuria, y nos fascinamos con eso. Eso es la calidad de un iniciado ya tiene ética. Ellos en su mirada nomás, en su hablar, ellos respetan tremendamente su mundo interno y de hecho la consideración externa está en ellos.
¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo quería que aclararas un poquito, porque se habla mucho en los estudios de que hemos degenerado el cerebro. Entonces, que explicaras cómo se ha degenerado el cerebro, qué hemos hecho a través de miles de años, cuál es la conexión, digamos, de nuestra columna vertebral, porque se habla de nuestra columna vertebral que está tan sucia, llena de larvas, de gusanos astrales. ¿Qué es lo que ha pasado en relación con esa conexión y por qué el cerebro nuestro está tan degenerado? Bueno, nuestro cerebro se ha degenerado a través de tantos siglos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el cerebro de un alto iniciado, prácticamente es un salón nomás. No está tan fraccionado como nosotros tenemos subconsciente, inconsciente, infraconsciente. Y el cerebro, hemisferios, la parte endodérmica, mesodérmica, cerebral, cerebro. De hecho, el cerebro para poderlo estudiar, y aquí está la doctora Benedito, no, años, por tan fraccionado que está. Resulta que todo ese degenere de la parte cerebral obedece sobre todo a la parte sexual. Resulta que nosotros en un momento, y lo hemos explicado varias veces, pero para recordarles, en el momento de una eyaculación y un orgasmo, si ustedes no saben qué es una eyaculación y un orgasmo, pues recuerden cuando han tenido relaciones sexuales. Ese movimiento epileptoide, ese choque de energía que la persona tiene, se llama estado un cortocircuito. Por eso el movimiento del cuerpo es epileptoide. Se pierde un control de las ondas electromiográficas del cerebro a los órganos. Pero la persona crea en un estado de un choque emocional, psicológico, tan tremendo que la persona pierde total energía. Hay personas que requieren horas, otros días, otros meses, otros años para recuperarse. Y hay otros, definitivamente, porque el potencial de energía que se expulsa, o sea, y el cortocircuito, recuerda que en el cerebro tenemos una conexión electromiográfica, por eso un choque emocional, que se genera un cortocircuito en el cerebro, pierde la conexión inmediatamente del cerebro al órgano, viene la enfermedad, cáncer, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, lo que sea. Y resulta que con el choque sexual, al expulsar esta energía, otra cantidad, si le hacemos un análisis químico, médico, a esa sustancia seminal, tanto del hombre como la mujer, porque yo por ahí he escuchado que las mujeres no tienen orgasmos. Claro que ellas tienen orgasmos, hay mujeres multiorgásmicas, eyaculan, y ellas, o sea, esa facultad o esa decepción, esa degeneración de expulsar la energía, cuando se hace el estudio, pues se está expulsando hasta partículas del cerebro, prostaglandinas, partes del sistema endocrino. Y el sistema, la ley del 3 que está en nosotros, sistema simpático, parasimpático y cerebral, va perdiendo el ordenamiento al sistema endocrino, a la ley de organización, y ahí vienen cantidad de enfermedades, de la tiroides, la hipófisis, todas estas glándulas se empiezan a alterar y viene una cantidad de enfermedades. Y el cerebro es el mayor paganini ahí. A la medida que nosotros vamos perdiendo facultades cerebrales con estos malos hábitos, no solo sexuales, hablo de la parte sexual que es la más grave, pero también alimenticios, de impresiones. ¿Ustedes les parece poco que una persona esté ahí lanzando odio a toda hora? Pues obviamente su cerebro se daña, hay una desconexión, es cortocircuito, no hay una armonía de cerebro al centro emocional, o que mucho orgullo, o mucha pereza. Entonces esto desajusta totalmente el organismo. Y todos estos defectos, si vamos a hacer un análisis desde el punto de vista biológico, producen ciertas enfermedades específicas. Y esto está clasificado en el plano que hay en un mapa cerebral y órganos. La interrelación, ¿cómo será que una persona tiene una cierta enfermedad y uno ya sabe emocionalmente qué le pasó? Entonces es porque, y estos comportamientos alimenticios, nosotros le echamos a veces alcohol al organismo, cigarrillo, cuidamos más el carro que nuestro cuerpo físico. Porque ¿quién le va a echar, por ejemplo, alcohol al carro? Pero sí le echamos al cuerpo físico y ese tanto daño que causa, enfermedades y alimentos hoy en día transgénicos que han sido modificados desde su parte principal,
ya no tiene los oligoelementos. Y no solo esto, sino también la contaminación ambiental. Y para completar nos ponen un bozal en la cara para que nosotros respiramos oxígeno y expulsamos anhídrido carbónico. Y no nos dejan respirar para que, o sea, nos matamos o nos matan. De cualquier manera, pero entonces, y nos encierran, que es contra la salud también. Encierran a los niños, que a los niños no les da. Hemos hecho todo eso. Y todos estos malos hábitos nuestros, emocionales, por eso es que con justa razón los católicos llaman pecados mortales, porque producen la muerte. Y toda esta alteración de la ley biológica y natural, pues nos conduce a un deterioro cerebral que se va marcando cada vez. Por eso vemos personas, ancianos, que han sido muy fornicarios, por ejemplo, que han abusado de su salud, ya se les olvida todo. No saben si están entrando o saliendo de la casa. No saben si están subiendo o bajando la escalera. Se les olvida las cosas porque precisamente han deteriorado el cerebro. Ya se les olvida mucho, el cerebro se ha dañado, no tienen la capacidad de abrirse a lo nuevo. Entonces todo esto, el comportamiento, hace que nuestro cerebro sea el Paganini. Y por eso hemos dañado tanto. Por ejemplo, la masturbación. En los manicomios hay mucho masturbador. Y la ciencia, muchos médicos recomiendan la masturbación. Sin darse cuenta que el movimiento peristáltico del pene o la vagina en la masturbación absorbe aire. Entonces, obviamente que nos damos cuenta que nuestro comportamiento, el desequilibrio que hay de los 5 centros de la máquina humana, hace que el pobre cerebro se deteriore. No sé si tienen más preguntas. Creo que no hay preguntas. De todas formas, desde la nueva sede se les saluda muy amablemente, dándole nuevamente las gracias a todos los hermanos que nos han acompañado